Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 23 de nuestro curso de precálculo. Estábamos ya viendo una quinta construcción de gráficas y era aquella en donde si a usted le dan la gráfica de una función y igual a f de x, cómo dibujar aproximadamente la gráfica de la función y igual a f de x más a, donde esa a que se suma a la f de x es un número real fijo. ¿Okay? Bueno, pues ya habíamos hecho parte del análisis que necesitábamos repasarlo aquí. Vamos a suponer que esta es la gráfica, o más bien la función original para la cual yo conozco su gráfica, y igual a f de x. Pues si en esa fórmula yo digo que la x toma el valor x sub 1, pues voy a obtener un valor de la y que lo estoy llamando y sub 1. Y eso significa que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 está en la gráfica de esa función original y igual a f de x. Fíjense que si ahora en esta igualdad, aplicando la ley de suma de las igualdades, yo en ambos lados sumo la cantidad a, tengo en el lado izquierdo y sub 1 más a, pues será igual a f de x sub 1 más a. La sumamos la a en ambos lados de esa igualdad y obtenemos dos cantidades que siguen siendo iguales según la ley de suma de las igualdades. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Que el punto que tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 más a, ese punto, es un punto que va a estar en la gráfica de esta función y igual a f de x más a. ¿Por qué? Porque fíjense que si en esta fórmula yo dejo que la x valga x sub 1, ¿qué obtengo para la y sub 1 más a. Así que efectivamente cuando la x vale x sub 1 en esta función, la ordenada es la y más bien vale y sub 1 más a, y por lo tanto el punto con abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1 más a está en la gráfica de esta nueva función, que es la gráfica que yo quiero construir basándome en la gráfica de la función original y igual a f de x. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que la gráfica de esta función y igual a f de x más a consiste de los puntos de la función original, pero donde las ordenadas han aumentado por la cantidad a. O sea que va a haber un desplazamiento, un corrimiento, ¿verdad? Un movimiento de la gráfica de la función original y igual a f de x por la distancia valor absoluto de la a. ¿Por qué valor absoluto de la a? Porque fíjense que si yo tomo los puntos que están en la gráfica de esta función y los puntos que están en la gráfica de la función original, que es la que yo conozco, al tener ambos puntos la misma abscisa, lo que tenemos que hacer, según lo que aprendimos en el curso de geometría, específicamente en el tema de los elementos de la geometría analítica, es buscar el valor absoluto de la resta de las ordenadas. Y si yo busco el valor absoluto de la resta de las ordenadas, pues será el valor absoluto de esta ordenada y sub 1 más a menos esta ordenada y sub 1. Y aquí fíjense que y sub 1 se elimina, nos queda sencillamente el valor absoluto de lo que quedó aquí, que es la a. Así que esa es la distancia que se va a correr o desplazar la gráfica de la función original y igual a f de x para obtener la gráfica aproximada de la función y igual a f de x más a. Ahora, ese desplazamiento aquí, y con eso puede terminar, nos estamos alegando que va a ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué será eso así? Primeramente, aquí está la explicación, ¿verdad? Ahora en esto es que vamos a comenzar esta segunda parte de la lección, ¿verdad? Primeramente notamos que las abscisas de los puntos en ambas gráficas es la misma, x sub 1. O sea que horizontalmente los puntos se mantienen con la misma abscisa. Ahora, la ordenada cambia de y sub 1 a y sub 1 más a. O sea que se corre ese punto verticalmente, ¿verdad? Pero ¿por qué será hacia arriba o hacia abajo? Verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Pues mire, puede ocurrir que esa cantidad a que yo le sumo a la función original f de x sea mayor que 0, o sea positiva. Si es así, fíjense que si yo tengo esta desigualdad y en ambos lados de esa desigualdad sumo la cantidad y sub 1, aplicando la y b, sumas de las desigualdades, en el lado izquierdo tendré y sub 1 más a será mayor que, y en el lado derecho cuando yo sume y sub 1 al 0 tendremos y sub 1 más 0, o sea que y sub 1 más a va a ser mayor que y sub 1. O sea que en el caso de que esa a que yo sumo a la función original sea positiva, la ordenada de los puntos en la gráfica de esa función, que es y sub 1 más a, son mayores que las ordenadas de los puntos en la gráfica de la función original. O sea que se corre hacia arriba. Al ser mayor la ordenada, está el punto de esta gráfica está más arriba que el punto que corresponde en la gráfica original. Si la a fuera negativa, ¿verdad? Esa cantidad que yo voy a sumar a la f de x es negativa, entonces cuando yo aplique aquí también la ley de suma de las desigualdades, sumándole y sub 1 en ambos lados de esa desigualdad, tenemos y sub 1 más a será menor que y sub 1 más el 0, ¿verdad? O sea que y sub 1 más a será menor que y sub 1 más el 0 y sub 1. O sea que las ordenadas de estos puntos en la gráfica de la función para la cual yo quiero construir su gráfica van a ser más pequeñas que las ordenadas de los puntos en la gráfica original. O sea que van a estar esos puntos más abajo que los puntos que estaban en la gráfica de la función original. Así que por eso es que el desplazamiento puede ser también hacia abajo. Va a ser hacia arriba si la a es mayor que 0 y hacia abajo
si la A es menor que 0. ¿Okay? Bueno, pues ahí tenemos la explicación de la terminación más bien del análisis de ese tipo de construcción. Y vamos a ver ejemplos de aplicación. Por ejemplo, que se construya la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice y igual a x cuadrado más 2. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que la fórmula de la función que me dan contiene a la función cuadrada, ¿verdad? Y igual a x cuadrado. Así que esa es la que yo voy a usar de base. ¿Okay? Usaremos de base la gráfica de la función cuadrada f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Que recordamos, ¿verdad? Porque es una de las funciones especiales o notables que estudiamos, que su gráfica era más o menos así. Así que vamos a dibujar, ¿verdad? La gráfica aproximada de la función y igual o f de x igual a x cuadrado. Esa es la gráfica de la función cuadrada original que yo conocía. Ahora, fíjese que a esa función cuadrada yo le estoy sumando 2, una cantidad constante positiva. Así que ese 2 positivo que estoy sumando a la fórmula de la función cuadrada que yo conocía, cuya gráfica yo conocía, va a hacer que la gráfica de esa función original se desplace verticalmente hacia arriba por valor absoluto del 2, que es 2 unidades de distancia. ¿Okay? Así que el 2, a base del análisis anterior, a base del análisis anterior, la gráfica de y igual a x cuadrado más 2, que es la que me piden que construyamos, será un desplazamiento vertical hacia arriba, porque fíjense que en este caso la A, la cantidad que le estoy sumando a la función original, ¿verdad?, es 2, y ese 2 es mayor que 0. Si la A era mayor que 0, decíamos que el desplazamiento iba a ser verticalmente hacia arriba, por una distancia precisamente del valor absoluto de esa cantidad 2 que estamos añadiendo ahí, por una distancia de valor absoluto del 2, que no es otra cosa que 2, ¿verdad? Así que, ¿cuál va a ser entonces la gráfica de esta función aproximadamente? Pues usted imagínese que esa gráfica está la corrida hacia arriba 2 unidades. Vamos a suponer que aquí está el 1 y aquí está el 2, ¿verdad que sí? Pues eso significa que este punto que estaba en el origen se va a correr 2 unidades hacia arriba. O sea que este punto se corre aquí. Y de ahí en adelante todos los demás puntos se corren también hacia arriba 2 unidades. O sea que la gráfica más o menos lucirá así. ¿Ven? La misma gráfica que teníamos originalmente para la función cuadrada, y igual a x cuadrado, pero desplazada verticalmente hacia arriba por 2 unidades, 1 y 2. ¿Okay? Todos los puntos se corren hacia arriba 2 unidades. Así que esa es la gráfica aproximada de la función y igual a x cuadrado más 2. Fíjense en esta otra que dice f de x, ¿verdad?, igual a x al cubo menos 3 cuartos. ¿Ok? Menos 3 cuartos. Bueno, pues ahora, claramente, la gráfica que yo voy a usar es la de la función cubo o cúbica básica, ¿verdad? Porque esa es la que estoy usando de base, ¿verdad?, la que está envuelta en esa forma. ¿Ok? Usamos como base la gráfica
función cubo y igual a x al cubo, que recordamos, porque es una de las funciones especiales que estudiamos, que su gráfica era más o menos así. Nuestro eje de y, nuestro eje de x, y la gráfica de la función cubo lucía más o menos así. Esa parte en el cuadrante 1 de un sistema de coordenadas y esta parte simétrica, ¿verdad?, con respecto al origen en el cuadrante 3. ¿Okay? Esta parte se reflejaba a través del origen en el cuadrante 3 de esa manera aproximadamente, ¿verdad? Bueno, pues ahora, ¿cuál será la gráfica aproximada de esta que nos da? F de x igual a x al cubo menos 3 cuartos. Pues fíjense como la fórmula de la función cubo original yo le estoy restando o sumando el negativo 3 cuartos. Eso quiere decir que esa gráfica que está allí se va a desplazar verticalmente hacia abajo, porque lo que estoy sumando es algo negativo, por una distancia de valor absoluto de negativo 3 cuartos, que es 3 cuartos de unidad. ¿Okay? Luego, la gráfica de y igual a x al cubo menos 3 cuartos es un desplazamiento vertical hacia abajo de la gráfica anterior por una distancia, ponemos en la discusión, que es el valor absoluto de el valor absoluto de negativo 3 cuartos, que es 3 cuartos, ¿verdad? Así que vamos a tener que correr esa gráfica una distancia de 3 cuartos de unidades hacia abajo. Bueno, pues este es el 1, ¿verdad? El negativo 1, este es el negativo 2, este es el negativo 3, y claro, este es el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿verdad? Pues la gráfica nueva, la gráfica de la función que nos piden, ¿verdad?, f de x igual a x al cubo menos 3 cuartos, es esa bajada, desplazada hacia abajo 3 cuartos de unidad. Pues fíjense que si esto es la distancia 1, 3 cuartos de unidad hacia abajo queda más o menos por aquí. O sea que ese punto que está en el origen va a bajar aquí abajo. Y según ese punto bajo 3 cuartos de unidad de distancia hacia abajo, todos los demás puntos se van a correr, se van a desplazar 3 cuartos de unidad de distancia hacia abajo. Por lo tanto, la gráfica aproximada de nuestra función es aproximadamente esta. Esa misma, lo único que entonces fíjense que los puntos los hemos corrido 3 cuartos de unidades hacia abajo, ¿okay? Así que esta es la gráfica de la función original cubo, y igual a x al cubo, y esta que está en sólido es la gráfica de la aproximada de la función y igual a x al cubo menos 3 cuartos. Bueno, pues a base de esos dos ejemplos que hemos visto, fíjense que son muy ilustrativos, usted podrá dibujar la gráfica de aproximada de cualquier función que consista de una función que usted conoce, para la cual usted conoce su gráfica, más o menos una cantidad fija, 2, 3 cuartos, 7, menos 8, etc., ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos dos ejemplos de cómo se construye ese tipo de gráfica, ¿ok? Bueno, pues hay otra gráfica, una sexta construcción. En esta nos dice lo siguiente, ¿ok? Que dada la gráfica de una función y igual a f de x, cómo dibujar la gráfica aproximada o cómo construir la gráfica de y igual a f de x más b, la b sumándosele a la x, ¿ok? Dentro del paréntesis que contiene la x. Dada la gráfica de una función y igual a f de x, construir la de y igual a f de x más b
donde la e va a ser un número real fijo. ¿Okay? Fijo. ¿Okay? Fíjense que se parece, ¿verdad?, al anterior. Lo único que el anterior era y igual a f de x más una constante. Ahora no es y igual a f de x más una constante, sino y igual a f de x más una constante. La b, la constante sumándose a la x, no la constante sumándose a la función de x. ¿Okay? Bien, vamos a ver cómo analizamos esa situación para decidir cómo es que nos va a quedar la gráfica aproximada de este tipo de función. ¿Okay? Bueno, pues suponga, ¿verdad?, que consideramos la función original y igual a f de x. Bueno, pues si a la x yo le asigno el valor x sub 1 y sustituyo en esa fórmula, voy a obtener un valor para la y que voy a llamar y sub 1. Entonces, el punto que tiene como abscisa a x sub 1 y ordenada a y sub 1 está en la gráfica de la función original que yo conozco, ¿verdad? Pues ahora tómense esta igualdad que tenemos aquí. Y sub 1 es igual a f de x sub 1. ¿Verdad que sí? Bueno, pues fíjense que esto que está aquí, f de x sub 1, yo lo puedo escribir así. F de x sub 1 menos más b menos b. ¿Verdad que sí? Porque fíjense que si yo tomo esta expresión que tengo ahora dentro de este paréntesis, fíjense, y lo simplifico, pues la b y el menos b se van y nos queda sencillamente f de x sub 1. O sea, esto mismo, ¿verdad que sí? Y entonces esto yo lo podría escribir así. Como esta recta yo puedo pensar que es una suma de un negativo con la equivalencia de las rectas que estudiamos en el álgebra elemental, yo podría decir, bueno, pues puedo agrupar estos primeros dos más este negativo que es lo mismo que restar b menos b, ¿verdad? Así que esto mismo que decir f de x sub 1 más b menos b. ¿Okay? Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto significa o más bien, vamos a hacer una corrección aquí. En vez de decir más b menos b, voy a poner menos b y más b. Menos b y más b. Es lo mismo, ¿verdad? Negativo de más b da 0, y esencialmente nos queda f de x1, que es lo mismo que teníamos en el paso anterior, ¿verdad? Pero entonces, como esta recta ya puedo pensar que es una suma de un negativo, este es f de x más menos b, ¿verdad? Así que este f de x1 menos b, por aquí con f de x1 menos b agrupado, más el b que deja aparte, ¿verdad? Agrupé estos dos y dejé aquí aparte. Esto significa que el punto que tiene como abscisa a x1 menos b y ordenada, miren qué ordenada tiene, es la misma ordenada original, porque todo esto es igual a la f de x1 que yo tenía, que es lo mismo que el y sub 1, ¿verdad? Y ordenada y sub 1 es un punto en la gráfica de una función que va a ser f de algo más b, ¿verdad? Donde ese algo ahora es la nueva x, la nueva variable independiente x, ¿verdad? Esto significa que el punto que tiene como abscisa a x1 más b, y sub 1 está, y ordenada y sub 1 está en la gráfica de la función y igual a f de x más b, ¿verdad? Porque fíjese, efectivamente cuando yo dejo que la x valga x sub 1 menos b, por aquí, la x valga x sub 1 menos b, cuando yo lo sustituya en esa expresión, ¿verdad? ¿Qué nos queda? F de x sub 1 menos b más b es lo mismo que f de x sub 1 menos b más b. Este menos b y este b se eliminan y nos queda f de x sub 1 que es y sub 1. Así que efectivamente ese punto que tiene abscisa x sub 1 menos b y ordenada y sub 1 está en la gráfica de la nueva función y igual a f de x más b, ¿verdad? Que es la que yo quiero construir. Ahora, ¿cómo compara entonces los puntos de la gráfica de nuestra nueva función, que es esta, con los puntos que están en la gráfica de la función original, que son estos? Pues fíjense que para esos puntos, ¿verdad?,
la ordenada se mantiene igual. Así que ahora, verticalmente los puntos no se alteran, porque recuerde que el ordenado es una medida de cuán vertical, más arriba o más abajo, está ese punto en una gráfica, ¿verdad? Pero las abscisas sí se alteran, ¿no es que sí? Las abscisas sí se alteran, ¿verdad? Así que eso quiere decir que estos puntos en la gráfica de la función original, nueva más bien, son desplazamientos o corrimientos de los puntos en la gráfica de la función original, que puede ser hacia la izquierda ahora o hacia la derecha, ¿okay? Luego, los puntos x sub 1 menos b y sub 1 son un desplazamiento horizontal de los puntos x sub 1 y sub 1 de la gráfica original por una distancia. Bueno, vamos a ver a qué distancia se encuentran estos puntos nuevos de estos puntos que están aquí, ¿verdad? Pues fíjese, si yo quiero buscar la distancia entre esos dos puntos, como ambos tienen la misma ordenada, cuando estudiamos eso de cómo buscar la distancia de dos puntos en un sistema de coordenadas que tienen la misma ordenada, sencillamente el valor absoluto de la resta, la diferencia de las abscisas, ¿verdad que sí? Así que la distancia va a ser valor absoluto de esta abscisa, x sub 1 menos b, menos esta abscisa del punto ya que es x sub 1, ¿verdad que sí? O sea, el valor absoluto de, y fíjense que ahora el x sub 1 se elimina y nos queda el valor absoluto de menos b, pero por una propiedad de el valor absoluto, ¿verdad? Eso es lo mismo que el valor absoluto de la b, ¿verdad? Y esa va a ser la distancia, ¿verdad? Que es por la cual se va a desplazar horizontalmente los puntos de nuestra nueva función comparados con los puntos de la función original, ¿okay? ¿Qué podrá ocurrir? Ese desplazamiento que es horizontal, ¿cómo podrá ocurrir? Bueno, pues según el desplazamiento vertical era hacia arriba o hacia abajo, el desplazamiento horizontal será hacia la derecha o hacia la izquierda. Que podrá ocurrir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y cuándo será que ocurren esos desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuándo ocurren? O cuando ocurrirá un desplazamiento de este tipo hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, pues según cuando estudiamos los desplazamientos que podrían ocurrir en la gráfica de la función y igual a f de x más a estando parte de la x, ¿verdad? No dentro del paréntesis con la x, decíamos, bueno, ¿qué pasaba si la a era positiva o era negativa? Entonces, si era positiva, resultaba que el desplazamiento era hacia arriba; si era negativa, resultaba que el desplazamiento era hacia abajo. Vamos a hacer ahora lo mismo. Ahora yo voy a considerar la b, que es la cantidad que en este caso yo voy a estar sumándole a la x, no a la f de x, a la x, cuando sea positiva o cuando sea negativa. Así que si la b fuera positiva, ¿verdad? Si la b fuera positiva, bueno, ¿qué parte? Si la b fuera mayor que 0, fíjense lo que ocurriría. Si la b fuera mayor que 0, si esa cantidad que yo estoy sumando a la x fuera positiva, fíjense lo que ocurriría. Primeramente, si yo multiplico por negativo 1 en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, ¿qué le pasa al sentido de la desigualdad? Se cambia, ¿verdad? En vez de ser mayor que, va a ser menor que, ¿verdad? Y menor por es negativo b, será menor que, y negativo 1 por 0, por la propiedad multiplicativa de 0 es 0. Así que el negativo debe ser menor que 0. Si yo ahora a ambos lados de esa desigualdad sumo la cantidad x sub 1, ¿verdad? X sub 1, se lo sumo acá, y acá también subo x sub 1,
tengo que x sub 1 menos b será menor que x sub 1 más 0, que es x sub 1. ¿Verdad que sí? Y por lo tanto, eso significa que esta nueva abscisa es menor que la abscisa del punto en la gráfica de la función original. Y por tanto, si es menor la abscisa de los puntos que están en esta función, ¿verdad? Si son menores las abscisas, pues están a la izquierda de los puntos de la función original, ¿verdad? O sea que el desplazamiento que ocurre será hacia la izquierda. Luego, el desplazamiento que ocurre en la gráfica de la función original y igual a f de x es hacia la izquierda. Para obtener la de la gráfica, ¿verdad? Y igual a f de x más b. Ahora, si la b fuera negativa, si b fuera menor que 0, pues nuevamente si yo aplico la ley de multiplicación negativa de las desigualdades multiplicando por negativo 1 en ambos lados, miren lo que obtengo. Que negativo 1 por b ahora será mayor que negativo 1 por 0, ¿verdad? Cuando usted multiplica ambos lados de una desigualdad por algo negativo, el sentido de la desigualdad se cambia, ¿verdad? Lo que van a ver es que lo va a hacer entonces, en vez de menor que, mayor que lo que nos den en la derecha, multiplicar también por esa misma cantidad negativa. O sea que el negativo de b, porque el negativo 1 por b, el negativo b será mayor que, y negativo 1 por 0, por la propiedad multiplicativa de 0 va a ser 0. O sea que menos b va a ser mayor que 0. Y si ahora en esta desigualdad yo sumo en ambos lados la cantidad x sub 1, aquí sumo x sub 1 menos b, y acá subo x sub 1 más el 0, ¿verdad? Por la ley de suma de las desigualdades, lo que me queda en el lado izquierdo sigue siendo mayor, pero lo que me queda en el lado derecho, o sea que x sub 1 menos b será mayor que x sub 1 más 0, que es x sub 1. O sea que las abscisas de los puntos en la gráfica de la función que yo estoy tratando de construir aproximadamente, que es la de y igual a f de x más b, van a ser mayores que las abscisas de los puntos en la gráfica original. O sea que los puntos en la nueva gráfica van a desplazarse hacia la derecha porque sus abscisas son mayores que las abscisas de los puntos en la función original, ¿verdad? Luego, el desplazamiento que ocurre en la gráfica de la función original que es y igual a f de x, ¿verdad? Voy a añadir unas comitas, ¿verdad? Es hacia la derecha. Para obtener la gráfica de y igual a f de x más b. Pues ahí tenemos el análisis que necesitamos para saber cómo yo puedo construir la gráfica aproximada de la función y igual a f de x más b, la b sumándose a la x, cuando usted conoce la gráfica de la función y igual a f de x. ¿Okay? Bueno, pues resumiendo, fíjese que si usted tiene la función y igual a f de x más a la no subiéndose a la x, sino a la f de x, el desplazamiento va a ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si la a es mayor o menor que 0. Pero si tiene la gráfica de la función f de x más b, la b sumándosele a la x, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda si la b es positiva y el desplazamiento va a ser hacia la derecha si la b es negativa, al revés de cuando es f de x más a, que es hacia arriba si la es positiva, hacia abajo si la es negativa. En el caso de que la b se le sume a la x,